Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Vamos a hablar de la reapertura de frontera y otras cosas más con el embajador de la República Argentina en nuestro país, el ingeniero Domingo Pepo. El segundo bloque vamos a hablar con el senador Fidel Zavala, de Patria Querida, acerca de las tierras mal habidas en Paraguay. Le denuncian de que él podría ser poseedor de tierras en situación irregular y también de la pérdida de investidura. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la educación en épocas de pandemia con la ex ministra de Educación Marta Lafuente y el psicopedagogo Luis Fernando Ramírez. Antes de ir a la primera pausa, les invito a que me acompañen porque hoy tenemos un rico vino Aresti, Pasión Familiar, un Carmener que es perfecto para combinar con pollo, cerdo, chorizos o platos italianos. ¡Qué hambre! Aresti, Pasión Familiar, representada por Nobleza SRL. Y para el contacto al 555-236 o 555-090. Aresti, Pasión Familiar. Salud y iniciamos en instantes el debate. Ya estamos en compañía del ingeniero Domingo Pepo, embajador de Argentina en la República del Paraguay. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y mire, antes de iniciar la conversación, la charla, le invito a degustar este rico café Lavazza. Permiso, voy a Sí, sacar adelante. Excelente para no dormirse a la noche y debatir como corresponde. Además, somos cafeteros los argentinos. Exactamente, y también los paraguayos. Los paraguayos también. En particular este conductor. Y se toma rico café también en Paraguay. Sí. Ya me recorrí algunas. Sí, efectivamente. Bueno, embajador, ¿es posible la reapertura de fronteras con Paraguay próximamente? Mire, desde ya hay todo un esquema que por ahí, una respuesta tajante, no es fácil darla porque esto es un proceso nuevo, distinto, difícil, que se viene dando y en el cual hay cuestiones que cada país analiza desde algún punto de vista que es importante. En el caso de Argentina, la cuestión sanitaria fue primordial. No nos olvidemos que en el inicio de la pandemia Paraguay fue el primer país en Latinoamérica prácticamente que cerró sus fronteras de forma unilateral. Al poco tiempo lo hizo Argentina y lo hicieron todos los países de América Latina, digamos, en este contexto. Y se dio una situación de todo ese proceso de los repatrios famosos que nuestro país suspendió ese programa de repatrio, de los cuales todavía tenemos muchos paraguayos residentes, porque en Argentina viven cerca de 1,5 millones de paraguayos residentes y también argentinos, y que eso genera y nos genera a nosotros una tarea más que importante. Y por otro lado, la cuestión de los procesos de apertura, que a partir de lo que Paraguay hizo con Brasil, esa apertura de la frontera con Brasil, con una figura del cual Argentina no tiene, que son las ciudades gemelas. Eso no está en la legislación argentina, ni tampoco en el decreto de cierre. Brasil lo tenía desde el mes de marzo prácticamente esa consideración. Se generó un pedido y un planteo de Cancillería paraguaya hacia el gobierno argentino de la apertura. Nosotros, y Argentina ha estudiado el tema, ha trabajado, está trabajando, pero hay algunas consideraciones, algunas diferencias que hacen también a la realidad política argentina. Argentina es un país federal. Es un país donde sus provincias tienen autonomía en muchas cuestiones y también tienen responsabilidades, como el caso de la salud pública, es responsabilidad en gran medida la seguridad, la educación de las provincias. Entonces ellos son actores muy importantes en ese contexto. Y no solo con los países limítrofes, sino entre provincias. Usted sabe lo que está pasando en Argentina entre provincias. Que ese proceso de los cuales nuestro presidente ha prolongado la cuarentena, allá no hay fases, hay cuarentena, por 14 días más a 8 provincias. Y a su vez, las provincias tienen sistemas, en algunos casos distintos, de control y de aislamiento social preventivo de distintos índoles. En algunas localidades hasta está en fase 0 y fase 1, porque se han disparado últimamente. Sí, en las provincias se disparó en algunos lugares. COVID, ¿no? Creo que hablo caso de mi provincia, por ejemplo. Sí, y en Buenos Aires empezó a bajar. Y en Buenos Aires empezó a bajar, en varias localidades empezó a bajar y se extendió hacia el interior. Pero además, en este contexto con el límite que tenemos con Paraguay, que es un límite muy extenso, Argentina tiene cerrada la frontera con todos sus países, o sea, de fronteras, no es solamente con Paraguay. Y
se da también que las dos provincias de las cuales hay un cierto interés, diríamos, que es Formosa y Misiones, son las provincias que menos casos tienen en el país. O sea, la situación sanitaria de ellos es bastante distinta a las otras. El caso de Formosa no tiene fallecidos, en el caso de Misiones tiene alrededor de 6 fallecidos y a los 250 casos. ¿Y eso no podría facilitar la apertura en tanto la provincia de Misiones y la de Formosa? El tema es justamente que ellos defienden y se defiende esa situación sanitaria de evitar situaciones de ellos contagio. No quieren la reapertura de fronteras. No solo ellos, sino fue un análisis de conjunto que se llevó en donde intervino, por supuesto, el Ministerio de Salud, los otros ministerios que hacen a una especie de Codena argentina, digamos, donde están todos los organismos del Estado Nacional, y del cual se ha contestado oficialmente a Paraguay de que momentáneamente esa situación no se daba. Pero no quita que se pueda seguir trabajando, viendo y analizando la situación. Fíjese que a partir del 2 de noviembre se van a sí habilitar el ingreso al país por vía aérea, que es un sistema los vuelos se reanudan. Los vuelos se van a reanudar y con un sistema protocolar bastante flexible, con vueltas dentro de un tiempo que creo que son 10 días, sin cuarentena, con análisis de COVID negativo previo, situaciones que facilitan eso y que me pareció muy importante, porque ese es el camino que creo que nos va a ir llevando a procesos distintos. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Uruguay no cierra la frontera, también. Sí, sí. Y fíjese la cantidad de argentinos que tienen sus intereses, muchos de ellos en Uruguay. Así mismo. Y nosotros respetamos, porque nos parece que es lo que el gobierno uruguayo plantea, digamos, desde su lugar. Lo que pasa es que en Paraguay se da un caso muy particular. Son los pobladores de la frontera con Argentina quienes exigen al gobierno de Paraguay la reapertura de fronteras. Y aunque se les explique, aunque se les explique que es Argentina la que en este momento decidió no reabrir la frontera. Es Argentina, pero además con un argumento de peso, sólido, de totalmente. peso, y también con la autonomía que tiene, digamos. Vamos a suponer que Paraguay dice, bueno, problema, nosotros no tenemos problema, pero Argentina sí tiene su reparo, porque nosotros, la verdad que tenemos más de 1 millón de casos, una cantidad importante de fallecidos. Es un tema central, muchos de los problemas también económicos que tiene Argentina, circunstancial hoy en este momento de crisis que vive la economía mundial, tiene que ver con esto, pero nuestro presidente, con los gobernadores, porque él no toma las decisiones solas, sino en función a los gobernadores, han decidido darle prioridad a una cuestión que es la cuestión sanitaria por sobre toda otra cuestión. Y yo sé que en estas localidades, que la entiendo también en lo personal, porque yo soy fronterizo, yo vengo de la provincia del Chaco, soy de acá, del barrio, como digo, no me gusta, no tomo tereré, pero tomo mate. Y a partir de ahí, en la necesidad económica, de la actividad económica, que hasta en un supuesto, hoy por la situación monetaria, hasta podría convenir la Argentina esa actividad económica, pero en definitiva hay una cuestión superior, que es este tema. Y estamos todos preocupados y todos trabajando para ver si encontramos forma de ir. ¿Cómo es la situación económica de las ciudades fronterizas? Por ejemplo, Clorinda, porque por lo que nosotros sabemos, los pobladores de Clorinda quieren también la reapertura. Bueno, hay circunstancias que se dan en cada una. ¿Cómo es la situación económica en cada una de las localidades fronterizas que también plantean en lo local? Y usted bien dice, Clorinda, el mismo intendente se ha expresado. Sí. Pero bueno, ahí viene la cuestión superior, digamos, de la decisión superior que hace a el bien general y a la mirada de conjunto que tiene, en este caso, el presidente y los gobernadores, y también el tema de que se ha permitido y se permite, y en todo lo que es humanitario, Argentina está atendiendo, en todas las circunstancias de emergencia, hay todo un trabajo de los cónsules. Argentina tiene 3 consulados, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, que trabajan mucho y se ocupan y resuelven estos temas en forma gradual, manteniendo, por supuesto, los protocolos de seguridad. La verdad que esto no queremos, nadie quiere, nadie quiso, nos puso la pandemia y nos trajo todos estos problemas, pero en definitiva
Yo también tengo mis expectativas. Fíjese, yo estoy muy cerca acá. De que vine no puedo ir a mi casa. No se puede ir. No puedo ir porque puedo ir, pero necesito pedir las autorizaciones, las cuarentenas que hay que hacer en forma obligatoria que corresponde. O sea, hoy vía terrestre, Argentina son 14 días de cuarentena que hay que hacerla. En el ingreso, Paraguay ha tomado algunas medidas flexibilizando en los últimos días, diría yo, tanto en ingresos aéreos como terrestres, en función a su política sanitaria. Y ese es el tema. Yo la verdad que entiendo, porque la situación económica también es complicada y hace al comercio necesario, pero hay una cuestión superior que son las vidas. A mí me tocó y me toca de mi provincia tener gente muy cercana que por el COVID se ha ido, digamos, y eso es lamentable, y también acá en Paraguay, y así. O sea, creo que yo le pido comprensión, pero también le pido, y les digo que nos estamos ocupando del tema. Es para mí un tema de agenda constante, estamos siguiendo al tema para plantear y encontrar alguna salida seguramente en algún momento, ¿no? Claro. No, esto es muy importante para la gente que nos está viendo en Encarnación, también en el departamento de Ñembucú, y por qué no en la zona fronteriza acá del Pilcomayo y la zona de Clorinda, para que entiendan cuál es la verdadera razón, porque usted sabe que los comerciantes en Itapúa le pusieron plazos incluso al gobierno y realizan manifestaciones diarias por la situación que están atravesando. Parar el comercio fronterizo para ellos es mortal. Es mortal. Fíjese que la situación de Argentina con el tema de las ciudades gemelas es distinto, conociendo un poco, y esto todavía no he podido ir hasta Ciudad del Este, pero sí el sistema de control, digamos. Ciudad del Este tiene un sistema de control en un anillo, como lo tiene Foz de Iguazú. Nosotros, en nuestra legislación, y en Argentina no está eso. Los controles están en las zonas aduaneras, están en las zonas fronterizas, digamos que hay todo un programa y una agenda muy interesante de mejorar los pasos. Yo creo que debemos generar mucho más infraestructura de conectividad y de conexión y mejorar la calidad de la que tenemos, porque tenemos muchas con bastante deficiencia, salvo el puente Roque González que une Posadas. Todas las otras son muy precarias. Hay intención del gobierno paraguayo, hay un proyecto importante en la zona acá de Puerto Falcón, que lo lleva adelante el gobierno paraguayo y que me parece fundamental e importante. ¿Y cuál es el otro problema? Que le preocupa a Paraguay y le preocupa a Argentina, es el contrabando, digamos, porque también es otro de los temas. Nosotros estamos muy preocupados porque se dan hechos de violencia, se están dando en la zona del Alto Paraná y en la zona de Iguazú, con armas verdaderamente de grueso calibre, donde están en juego la vida de los funcionarios de seguridad de uno y de otro país, digamos. O sea que esta situación es un elemento más que nosotros estamos trabajando, Cancillería, las áreas de gobierno. ¿Y no hay plazos entonces para una decisión? No hay plazo. Surgió ahora el tema de los vuelos aéreos. Sí. Esto es para todo el mundo. Va a reabrir, los aeropuertos se reabren para los vuelos de todo el mundo. Los vuelos, al menos los fronterizos, tengo entendido de los países fronterizos, no sé si alcanza a todos, pero sí estaba destinado a los vuelos a los países fronterizos, digamos, de frontera directa. Argentina con ningún país tiene también apertura, digamos que eso es otro tema. O sea, no es una cuestión con Paraguay, vamos por ahí, de algún lugar se quiere plantear que es una cuestión hacia alguna ciudad. O sea, no es absolutamente, es una cuestión general, de política general, de medidas generales, y que también, así como Argentina está estudiando, y no dice que no va a abrir, sino dice que vamos a analizar el tema, a ver si en el próximo, a mí me preocupa también en lo personal, en lo que es, estamos llegando a fin de año, y en el tráfico de personas. El tráfico de personas, sí. Que hay, usted sabe que hay... Que es siempre un fuerte intercambio. Muy fuerte, porque hay familia, digamos, hay familia argentina y paraguaya, es una gran familia, y eso requiere de idas y vueltas, ¿no? Embajador, Argentina tiene un promedio de 15.000 casos por día en todo el país de personas infectadas. Depende, sí, empezó a bajar un poquito los casos, pero venimos con un serrucho, digamos, el clásico serrucho, sube, baja, se desplazó hacia el interior, una zona de Santa Fe, una zona de Córdoba, y en algunas localidades del interior también, de provincias más chicas,
Nosotros inicialmente empezamos con provincias que no tenían prácticamente casos, tal y así el caso de Jujuy reabrió hasta el turismo en algún momento y después tuvo el ingreso a través de la frontera boliviana seca por ingresos clandestinos, que hubo una oleada de contagio, que tuvieron que volver a cerrar la misma. Y bueno, esperemos y apostemos a la vacuna, a la salida definitiva también en el futuro, que me parece que en eso Argentina con México y para Latinoamérica están trabajando muy, muy fuerte en lograr esta solución y esta respuesta. Por supuesto, requiere de algún tiempo más, pero bueno, cuando empezamos en marzo todos pensábamos que en 2 o 3 meses estábamos... Ya dábamos vuelta a la situación, pero estamos llegando a fin de año. Hoy el reporte de la Argentina habla de 13.924 nuevos casos. Bajó un poquito. De COVID. Suman ya 1.130.533 positivos, de los cuales 931.147 son ya recuperados y 169.315 casos confirmados activos. En las últimas 24 horas se notificaron 345 nuevas muertes, 190 hombres, 155 mujeres. Y al momento la cantidad de personas fallecidas ya alcanza 30.071 personas. Ese es el reporte del día. Ese es el reporte de hoy, sí. La verdad que es doloroso, digamos, sí. Cada vida que se pierde en esto es doloroso, digamos. A nosotros y a mí en particular, ustedes saben que yo vengo de la provincia del Chaco, acá vecina, de la cual fui gobernador hasta el 2015. Sí. Tuvimos una escalada también importante, se controló, hoy está y se fue al interior. Y la verdad que ¿qué hay que hacer? Y como mensaje es el cuidado. Yo rescato, valoro y lo digo, la política que llevó adelante Paraguay en el contexto de sostener la situación sabiendo, y me lo ha dicho el propio ministro Mazzolini, de que el sistema de salud paraguayo con sus problemas que tiene, digamos, como de ahí no manejaron de una forma que nunca fue saturado el sistema, que ese es el problema. El problema es cuando se satura el sistema de salud. Así mismo, ahí comienza el problema. Y yo creo que el ejemplo, y todos ponderamos lo que vemos en las calles, el lavado de la mano, la toma de temperatura, el tapabocas. Hoy charlábamos con mi compatriota Berizo y DT de la selección paraguaya. Pero no le contó cómo va a jugar Paraguay contra Argentina. No, me pidió unos favorcitos que no lo voy a poder hacer. No me haga de espía ahora de fútbol, embajador. No, me pidió unos favorcitos que no lo voy a poder hacer. No. Y él también se admiraba de lo que veía acá, de lo que veía en lo que vemos nosotros en otros lugares, digamos. Eso es rescatable. Y también la política inicial del aislamiento, que me parece que eso fue durísimo, pero muy, muy efectivo. Lamentablemente, todas estas medidas son antipáticas, son recontra antipáticas. Hoy hacer política en este contexto, y yo que vengo de la política, no es fácil. No es fácil, definitivamente. Porque hay que mirar y hay que tener una mirada un poquito por ahí, por encima de los problemas cercanos, ¿no? Embajador, ¿hay posibilidades de construir un puente entre Pilar y la ciudad fronteriza en Argentina? Por ejemplo, si la frontera o el paso de Ayolas a Ituzaingó van a abrir, siendo que el proyecto de maquinización del Brazo Ñacuá empieza ya en noviembre. Mire, lo de Ayolas estaba abierto, digamos, se había logrado abrir lo que se estaba condicionado a un horario y también a un tipo de transporte que no era transporte pesado. Ahora con la construcción de Añacuá, no sé si el ente pondrá algunas restricciones del sistema, pero eso es un paso que hoy está formalizado de ingreso a la Argentina, de la cual me pareció bien y comparto plenamente el mismo. La necesidad de puente, lo que le decía, es fundamental hacer puentes, es fundamental. Y sobre el río Paraguay hay varios proyectos, hay que determinar prioridades y empezarlo a hacerlo. El que acá de Alberdi con Formosa. Pilcomayo, exactamente. Sí, el Pilcomayo, es un puente, creo, necesario. Después, más al sur, en el departamento de Ñembucú, hay alternativa con la provincia de Formosa y con la provincia del Chaco. Dos opciones más. Hay un proyecto que está un poco más al sur, que es un camino y un tren bioceánico, que es muy importante. Tenemos que pensar cómo sacamos la producción, porque el agua y el problema que tenemos hoy en este cambio climático, creo que es un tema, el tema del futuro, no del futuro de hoy, es el agua. Sí, así y va a ser el tema del futuro. Y entonces eso nos obliga a replantear los sistemas de transporte y sobre todo, y hablo de Paraguay y hablo como chaqueño del norte, que para nosotros es importante sacar. Es un tren bioceánico que llegue
hasta la zona del Alto Paraná, a la zona productiva. Nosotros hemos ofrecido a través de la empresa de trenes el hecho también de utilizar Encarnación como salida vía el tren Urquiza de Argentina hasta el puerto de Zárate como alternativa para sacar producción. Sí, para sacar la producción, en vez de sacarlo por agua. No de sacarlo, porque el problema del agua es un problema, para todos. Hoy sabemos acá también el problema del agua, y ese problema del agua lo sufrimos todos. Entonces, es un tema mucho más complejo. Hay muchos temas que son fundamentales en esta agenda que hay que trabajar, que hay que darle y ponerlo en la agenda de nuestro presidente, digamos. Definitivamente. Y otra pregunta, embajador, ¿cómo está la deuda en Yacyretá, de Argentina con Paraguay? La deuda en Yacyretá, ¿a cuánto ascendió? Estaba en algo de 100 millones de dólares. Y se pagó alrededor de 45 millones cuando yo, en junio, julio más o menos, y había una diferencia que seguramente se va a tramitar. Argentina lo va a hacer. Hoy la situación económica también, así como lo es para Argentina y para todos los países, bastante complicada, pero sí la deuda que Argentina toma la va a honrar. Ahora, ¿y siguen usando la línea de Yacyretá para traer la energía de Brasil? Mire, el tema es lo siguiente, nosotros y la producción de energía, Argentina tiene varias fuentes de producción de energía, no es solamente Yacyretá, tiene varios tipos de generación y además hay un desarrollo de energía solar muy importante que va a entrar en funcionamiento dentro de muy poco. Y a veces la relación que hay con Brasil no hacia la energía de Yacyretá, sino generalmente es la térmica o es la atómica. Lo que pasa que el átomo de la energía, ponerle una marca y saber de dónde es muy difícil, sí. Pero sí, cuando Argentina provee o toma, cuando vende, generalmente lo hace desde la atómica o desde la térmica de otros lugares del país. Nosotros en eso también, y yo me he informado plenamente, además yo soy ingeniero civil, ingeniero hidráulico. Este es mi tema, o sea, entiende el tema, sí. Pero ¿qué digo? Resalto la obra, resalto la ampliación, resalto la utilización y la posibilidad de futura que tenemos con Paraguay de generar otros aprovechamientos energéticos, ya sea en la provincia de Misiones, en Corrientes mismo, hay dentro del mismo tratado la posibilidad de avanzar con Itatí. O sea, son cosas que hay que pensarlo porque no son obras de un año ni de dos, son de varios años. Y eso hay que programarlo, proyectarlo, buscar financiamiento. Y llegan los tiempos. 2030 llega. Llega rápido. Y en 2030 tenemos problemas de energía los argentinos, los paraguayos. Todos. Entonces tenemos que ponernos a resolver ese tema, ¿no? Definitivamente. Embajador, por último, porque qué rápido pasa el tiempo cuando es agradable la charla, le pregunto, le pido, si pudiera decirle a la gente que está en la zona fronteriza con la Argentina, sobre todo a los itapuenses, qué es lo que está pasando y el esfuerzo que también ustedes están haciendo para que se reabra la frontera, porque ellos están sumamente preocupados con manifestaciones constantes. Lo último le pido como favor. Yo lo que le pido es comprensión de la situación. A veces es cierto, cada uno los problemas los tenés en la casa, en la familia, y es tu señora la que todos los días te pide por las necesidades. Pero hay una cuestión mayor y que tiene que ver con la cuestión sanitaria y que para el gobierno argentino y para la provincia es fundamental. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, que tenemos que entender y tenemos que hablar, y en eso estamos. Por suerte tenemos buena relación con el gobierno paraguayo, hay unidad y vuelta, y eso facilita las cosas. Pero, en definitiva, no es fácil pedirle paciencia, también sé. No es fácil. Y comprensión. Yo me imagino al canciller y quien fue ayer, digamos, a explicarle a la gente, porque a mí me ha tocado desde la función ejecutiva tener que poner la cara y dar. Claro. Y cuando las responsabilidades, a veces no hay salidas prontas, pero cuando más nos cuidemos, cuando bajemos los casos, es mucho mejor para todos porque eso descomprime toda esta cuestión y permite que las cosas fluyan y que podamos llegar a acuerdos y que pronto podamos volver a una cuestión mucho más sencilla. Perfecto, embajador. Muchísimas gracias por venir y espero que no sea la última vez que esté con nosotros. ¿Cómo no? Con gusto. Muchas gracias por venir, el embajador Domingo Pepo, embajador de Argentina en Paraguay. Antes de ir a la pausa, vamos a hacer la actualización de los casos de COVID el día de hoy. Se procesaron 2.842 muestras, 733 fueron positivas, 732 casos comunitarios, uno del exterior.
y se lamenta informar 12 fallecidos. En total ya suman 1.359 las personas fallecidas por COVID-19 en Paraguay. Actualmente hay 619 personas internadas y 121 en terapia intensiva, pero lo positivo, 540 recuperados, sumando así ya 41.288 personas. Total de casos confirmados de COVID-19 en Paraguay, 61.290 casos de COVID-19. Ahora sí, pausa y ya volvemos. Bristol, regala a lo grande. ¿Escuchaste bien? ¡A lo grande! Sí, porque llegó la promo de tus sueños. Y vos podés ser el flamante ganador de 3 increíbles premios. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetro, full equipo, combustible gratis por 1 año. Y como si todo eso fuera poco, además, 50 millones de guaraníes en efectivo. Comprando cualquier producto ya estás participando. Aprovecha los mejores precios y la mejor variedad de productos para el hogar. No esperes más. Vení, comprá y gana. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, Carlos, un gusto estar contigo acá y con la audiencia única del Péndulo. Bueno, gracias por venir. ¿Usted tiene o no una tierra en estado irregular? A ver, ¿cómo viene? Explique un poco eso, porque le acusaron de que tiene tierras que están en un campo y que no sé, probablemente fue adquirida de manera irregular y no debería haber sido. A ver, me acusaron. Es una reserva, le pregunto, es una reserva. Me acusaron de 2 hechos, Sí, de tenencia irregular de tierra. En primer lugar, vamos a aclarar lo del parque. sí, El decreto de creación del parque nace en el año 73 y te traje una copia, me gustaría que leas, porque si no es solamente mi palabra. ujú, La parte subrayada, lo que se refiere al límite este del parque, la divisoria del agua del arroyo Corriente y el arroyo Caraí-Mí. Caraimí. Al oeste la divisoria de agua del arroyo Mina, dice. Ok, acá está nuestro plano. Este es el arroyo Caraimí, esta es nuestra propiedad y esto es el parque. Ah, bueno, este es el mapa. El que está en verde es el arroyo. Aquí ¿Y el está en verde naranja? el arroyo. En naranja es el parque, Es el parque. y nosotros estamos del otro lado. Del otro lado. No tiene nada que ver con... De hecho, el decreto, ¿verdad? Si tuviese puntos, vamos a decir, geodésicos, ¿verdad? Sería un poco más dudoso, ¿verdad? Pero en este caso los límites son hidrográficos y orográficos, ¿verdad? Porque habla de la estribación de la cordillera, Sí. y de los arroyos, ¿verdad? Claramente nosotros estamos del otro lado del arroyo Caraimí, que es un lugar precioso, son 115 hectáreas, mantenemos como reserva y de hecho, ¿verdad? La idea es seguir manteniendo, ¿verdad? y vender servicios ambientales, por un lado. Bueno, seguimos con el tema. El MADES tiene cerca de 30 y pico de parques que aún no los tiene inscriptos. Imagínate vos, del 73 el decreto de creación del parque y aún no tiene inscripto. Hace una mensura particular el MADES, ¿verdad? Y muy responsablemente, primeramente no comunica a los dueños que en ese entonces nosotros no éramos los dueños, ¿verdad? Era un colono japonés, Sí. de la colmena, ¿verdad? En el 2011. Nosotros compramos la propiedad en el 2014 y hicimos verificar esto por el topógrafo Ricardo Codas Riera, Cayo Codas, ¿verdad? Y el señor sargento Villarejo, ¿verdad? Y efectivamente está fuera del parque. ¿Qué es lo que ocurrió? La parte que uno puede dudar es lo que habla de las estribaciones de la cordillera, Carlos, Sí. ¿verdad? Porque podemos decir las estribaciones están 100 metros más acá, 100 metros más allá, y de hecho el INDER vendió fracciones en las estribaciones de la cordillera, que es un lugar totalmente diferente al nuestro. Como el decreto habla de 5.000 hectáreas, se fueron encerrados, cerraron por toda la parte del monte, por ende agarraron parte
de la reserva del monte que nosotros tenemos. Pero efectivamente el decreto es claro, ¿verdad? Este es un problema, vuelvo a decir, que se genera con una declaración muy irresponsable de parte de un senador. No quiero entrar en la polémica, pero así como también cuando se aclare esto, porque vamos a hacer la mensura y vamos a pedir que el MADES delimite el parque y que efectivamente inscriba, porque es una vergüenza. Yo me enteré esto, es una mensura, ¿verdad?, de una auditoría interna, ni siquiera es concluyente, ¿verdad? Lo que concluye la auditoría interna, ¿verdad?, es que tiene que hacer la medición. Y en ese listado de 15 o 18 personas que había mostrado el senador en cuestión, aparece Axel, Carlos, ninguno con nombre y apellido. El único que aparece con nombre y apellido es Fidel Zavala, encima puesto con B larga, y yo no soy el propietario es mi firma. O sea, tendría que haber salido Molino y Granos del Norte. Entonces, realmente, Carlos, esto... Lo hicieron a propósito. Lo hicieron a propósito y después las tierras de Itapú. Eso para tratar de pedir su pérdida de investidura, dice usted. Yo no sé si es tratar de pedir la pérdida de investidura, ¿verdad? Sería muy cobarde porque esto es fácil y es demostrable. De hecho, en el 2015, cuando nosotros compramos, 2014, cuando compramos, ¿verdad?, para hacer una transferencia, lo primero que tenés que hacer es ir a catastro y el polígono tiene que cerrar. Después te tenés que ir a registro público para ver todos los certificados dominiales. En ningún momento dijeron que era parque. Y nosotros compramos a un privado. Que el privado en el año 1991 había comprado del INDER. Imagínate vos. Bueno, ahora, ¿en cuánto tiempo cree usted que se puede solucionar todo el problema de tierra si se hace en serio? ¿Referente a esto o a nivel país? No, a nivel país. A ver, Carlos. Porque se habla pues siempre de 470 y yo estoy mil kilómetros cuadrados. Cuando la gente usa la retórica, sí, ¿verdad?, para exponer un discurso político, por un lado. Estoy cansado cuando nos dan propuestas de solución, y usa a la gente en base a su falta de conocimiento, falta de cultura, ¿verdad?, falta de educación cívica, ¿verdad? Entonces dicen, y aparte se toman atribuciones jurisdiccionales porque no son ellos los que tienen que decir quiénes son, en todo caso que se dirima en la justicia, en la procuraduría, ¿verdad?, en los diferentes entes responsables, vamos a decir. Entonces es muy sencillo decir, ¿verdad?, y es ahí donde yo cuestiono, y esto no es una cuestión de negacionismo, ¿verdad?, porque negacionismo puede decir de este lado o negacionismo puede decir del otro lado, ¿verdad? Yo siempre digo y reconocí, ¿verdad?, porque también quitaron de contexto, Carlos, ¿verdad?, cuando yo hablé, ¿verdad?, de la Comisión de Verdad y Justicia, sí, sí, que yo no puedo negar de que hubo la dictadura, de que hubieron perseguidos, muertos, desaparecidos, exiliados. Es más, papá luchó en la Revolución del 47, todo el mundo sabe que yo soy de extracción liberal, estuvo 2 años exiliado en la Argentina, ¿verdad?, y nunca fuimos del Partido Colorado. Entonces, pero sí cuestiono, ¿verdad?, los datos que están, porque hay ciertos datos que no son ciertos, ¿verdad?, y tenemos que ubicarnos en el contexto en que se entregaron esas tierras. No niego que hay tierras mal habidas y que hay tierras mal adjudicadas también, pero esto se tiene que llevar a un debate. A partir de ahí, yo creo que tenemos que venir con la propuesta. Nosotros hemos presentado un proyecto del DINACARE, Dirección Nacional de Catastro Registral, ¿verdad?, porque hoy funciona como compartimentos, no están conectados las direcciones, ¿verdad? Catastro depende de Hacienda, Registro Público del Poder Judicial, ¿verdad?, y no tenemos una tercera pata, que es lo que propone el DINACARE, que es de regularización de las tierras. Porque muchas veces vos te vas a catastro y tu polígono no nos cierra, pero vos no tenés problema con tu vecino. Entonces, de mutuo acuerdo podemos llegar y decir, sí, es correcto. Entonces comenzamos a armar mosaicos de mapas legales, o sea, de tierras legales en el Paraguay. En segundo lugar, si hay algún problema, ¿verdad?, no es el DINACARE que va a solucionar, tiene que ir al órgano jurisdiccional, el Poder Judicial. Entonces, estas voluntades políticas de decir vamos a solucionar las tierras, tienen que haber planteamientos. Yo creo que tenemos que dar una vuelta a la página. Eso es en cuanto a las tierras privadas. Las tierras de origen público, sí, creo que tiene que seguir su trámite legal. Y es una vergüenza, Carlos, y esto hago y a la audiencia que está viendo y está escuchando, le consta, porque hemos estado en Raúl Peña, en
Toledo, en San Cristóbal, en Santa Ana, en Torocangüe. Y hemos ayudado a muchos pequeños productores a que puedan acceder a sus títulos, algunos sin ningún costo para el Estado. Te comento un caso. Cuando fuimos nosotros a Torocangüe a visitar una comunidad, 120 familias, una comunidad con un centro urbano hecho, etcétera, etcétera, me contaban todos los problemas que tenían, que inclusive no podían recibir donación de Itaipú porque las tierras no estaban a nombre del intendente, o sea, de la municipalidad, de la intendencia. Entonces, no pagan los impuestos, no hay arraigo, se venden derecheras, ¿verdad? Y hay gente que sí efectivamente quiere trabajar, ¿verdad? Y tienen acceso, no pueden tener acceso a créditos, los créditos que tienen son créditos usureros, ¿verdad? Porque no son dueños de su tierra, no pueden colocar como garantía. Entonces miramos nosotros el proyecto y efectivamente el INDER había comprado a una alcoholera que había quebrado, algunos títulos pudo transferir, otros títulos quedaron en un limbo jurídico porque los representantes no estaban. Mismo así, el INDER, a ocupantes que tienen 30 y pico años, no pudo transferir. ¿Qué es lo que yo hago? Presento un proyecto de desafectación de las fincas que estaban en el limbo jurídico, vuelven a sus antiguos dueños, como tenía 35 años de ocupación, uso capión. 0 guaraní para el Estado, 0 guaraní para quien ocupaba la tierra. Ahora, entonces, y hay muchos casos como eso que podemos entrar a hablar. Ahora está bien, pero senador, entonces, a propósito, tergiversaron sus expresiones respecto de la comisión. Claro que sí. Bueno. Fíjate, a ver, Carlos, que me muestren un video completo donde yo niego lo ocurrido en la dictadura, donde yo niego el trabajo de la Comisión Paz y Justicia. Que me muestren un solo video donde yo niego de que existe el cambio climático. Lo que yo digo es el cambio climático sí existe, ¿verdad? Pero no pueden echarle toda la culpa a la producción cuando que el mundo durante la pandemia paró, los cielos se limpiaron, la producción siguió trabajando y la producción a nivel mundial es responsable del 7% de la contaminación a nivel mundial, ¿verdad? Y el Paraguay es el 0,01%, teniendo toda nuestra economía basada en el campo, en la producción primaria, prácticamente. Sí. ¿Y qué se hace con las tierras públicas repartidas dolosa e irregularmente durante la dictadura? Y que después las familias privilegiadas durante la dictadura las fueron dividiendo, las fueron vendiendo, ya muchas son ocupadas por nietos, bisnietos, de los primeros receptores de esas tierras. ¿Es posible recuperar esas tierras públicas que se repartieron alegremente durante la dictadura? A mí me gustaría mencionar, no sé si es el artículo 14 de la ley 854, Carlos, que es el estatuto agrario viejo por el cual se hizo. Yo no traje mi anteojo, te pediría que me ayudes con la lectura. Dice, se considera beneficiarios de este estatuto, el estatuto agrario, los varones y mujeres que hayan cumplido 18 años de edad, que sean paraguayos o extranjeros, que se dediquen habitualmente a las labores agropecuarias. ¿Paraguayos o extranjeros? Sí, que se dediquen habitualmente a las labores agropecuarias, o que se propongan formalmente dedicarse a ellas. O que se propongan formalmente. Sí. Las cooperativas rurales, los agrónomos y veterinarios titulados y los comprendidos en el capítulo 5 de la presente ley, es el artículo 14. Ok, y me gustaría que leas el artículo 1. ¿De cuál? De esta misma ley. El artículo 1. 1. Dice, esta ley estimula y garantiza la propiedad privada inmobiliaria rural que cumple con su función social económica, contribuyendo al bienestar rural y al desarrollo de la economía nacional. Su aplicación estará a cargo del IBR. En ese entonces, Instituto de Bienestar Rural. Contribuyendo al desarrollo social y económico del país, Carlos. Sí. Paraguay, como yo digo, cuando yo tenía 14 años íbamos al campo de mi familia, que no es del IBR, campo privado, somos quinta generación trabajando en el campo, Carlos, y con orgullo, ¿verdad? Con mucho sacrificio. Asunción era una aldea, y la civilización terminaba en Coronel Oviedo. A partir de ahí era camino de tierra, puente, balsa. Uno iba a Concepción, paraba en Ibuyaú, si le tomaba la lluvia, se quedaba una semana. Y Encarnación era la última frontera, el Tirol, un poquitito más allá, cerca de Jovenado Bellavista. Sí. Paraguay teníamos 1,5 millones de habitantes, Paraguay necesitaba desarrollarse. Y esto
le guste o no le guste a la gente, porque acá hay muchas mentiras, ¿verdad? Hablaban del latifundio improductivo. El latifundio improductivo eran tierras a partir de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. ¿Verdad? Y te decían, beneficiar la reforma agraria no podían ser. Sí, podían hacer. Y el monte, el bosque, en aquel entonces como política, era considerado tierra improductiva. Te quitaban la tierra si vos no la desarrollabas. Es más, habían créditos en entidades financieras oficiales del Estado y privados, ¿verdad?, que te daban para que vos puedas desarrollar, sí, para la producción. Entonces acá hay muchas medias verdades que se usan, ¿verdad? Y yo creo que ese discurso es un poco peligroso, porque finalmente termina mezclando a todos los que están en el marco legal y aquellos que están en la ilegalidad, ¿verdad? Yo, cuando estudiaba en Brasil, a mí me molestaba cuando decían que todos los paraguayos eran mauceros. Yo no era maucero, pero te duele. Entonces, yo creo que la gente está molesta porque estoy rascando lugares donde nunca nadie dijo, porque se vino instalando un discurso cuando los responsables de todo lo ocurrido en casi 100 años, porque yo creo que la reforma agraria a través del IRA, IBR, INDER, lleva 100 años, casi 3 estatutos agrarios, ¿verdad? 2 estatutos agrarios. Y voy a agarrar y decir, ¿quiénes fueron? El 60, 70, 80% del tiempo ocuparon los colorados, también estuvieron los liberales y también estuvo el presidente Lugo, con todo respeto, teniendo la oportunidad de solucionar. ¿Quién le dio solución? Nadie. Todos fueron cómplices, pasaron las cosas. ¿Y quién padeció todo esto? ¿Y quién está padeciendo hoy? El pequeño productor que ocupa lotes agrícolas del IBR, que el mayor tenedor de tierra hoy es el Estado del IBR, tiene cerca de 4 millones de hectáreas a su nombre, que no pudo transferir de 1.300 colonias, pero solamente 300 están tituladas. 1.350, solamente 300 están tituladas. 1.050 sin titular y hay colonias que tienen 35, 40, 50 años. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo solucionamos esto? Si hay voluntad política, hablan de tierras mala vida. Pongo el caso de Antevi. A Antevi se apropiaron 252.000 hectáreas y sí, se ha pagado cerca de 70 millones de dólares del erario público, nuestros tributos, nosotros hemos pagado. Yo puedo decir nosotros porque en aquel momento estaba lejos la política. Y les digo, ¿dónde está la reforma agraria en ese caso? ¿Quiénes ocuparon esas tierras? Narcos, políticos de la zona. ¿Por qué no recupera y venda valores de hoy? No te digo para regularizar porque van a decir es blanquear. Recupere y le dé a los beneficiarios de la reforma agraria efectivamente a valores de mercado. 100.000 hectáreas. ¿Y usted no puede presentar un proyecto de ley? Yo presenté. ¿Y qué pasó con eso? Y el establishment político, ¿verdad?, aquellos que tienen miedo de perder sus adeptos, rechazaron. Pregúntenle a ellos. Es cuestión de rastrear nomás. ¿Quiénes presentaron y quiénes rechazaron? Yo pedí que el voto sea nominal. Ahora, son colorados y liberales. Colorados, liberales y Frente Guazú y PDP. ¿Rechazaron? Sí. Esta es la realidad, Carlos. Duele decirlo. Queremos solucionar el país. 100.000 hectáreas puede recuperar, porque 140.000 quedaron dentro del parque, 7.000 afectadas al distrito de Bellavista. 100.000 hectáreas puede recuperar. A valor de hoy, $1.500 la hectárea, barato, para comprar a plazo otra vez encima. Son 150 millones de dólares. La deuda del INDER, porque el INDER no puede transferir ni siquiera sus propias tierras que son fiscales, ni las expropiadas. ¿Y por qué? Porque no pagan las cuentas a aquellas personas que expropiaron, a aquellas firmas que expropiaron. Por ende no tiene los títulos, por ende no puede regularizar las tierras de los colonos, de los pequeños colonos. Entonces hay una mafia instalada, ¿verdad?, un gran negocio inmobiliario de agentes de dentro, de políticos de dentro, ¿verdad?, de pescadores de río revuelto, de pseudo campesinos que venden derechera 1, 2, 3, 5 veces y vamos a seguir teniendo. Paraguay necesita tener orden. Paraguay necesita trabajar, Paraguay necesita producir, no puede haber un metro cuadrado que no sea rentable en este país. Bueno, es increíble, lo que está contando es cierto. Esto que usted dice ya lo discutimos muchas veces acá en el canal y en la radio también, y realmente son años y años y años y no se soluciona, y en los discursos siguen desde la época de estudiantes. Estamos con el mismo discurso. Ya pasaron más de 30 años, así que mucho más de 30 años, y seguimos en lo mismo. ¿Qué pasa con la pérdida de investidura? ¿Se está volviendo eso un revanchismo político? Yo no sé si un revanchismo político. Hoy no se trataron, no hubo quórum para tratar las dos. Nosotros estuvimos responsables, de hecho nosotros somos los promotores de la pérdida de investidura de Zacarías Irún. Sí, y yo creo que quien nada debe, nada teme.
Si existen los argumentos, adelante. Si no existen los argumentos, se queda dentro del Senado, pero no puedes evitar, ¿verdad? De que efectivamente pase, ¿verdad? Y sea sometido, ¿verdad? A ¿Y qué pasó? ¿Hubo liberales y colorados? Liberales, colorados, Frente Guazú y PDP. No se presentaron. No se presentaron. Es más, presentaron una nota argumentando de que todavía no estaba reglamentado y que la reglamentación está en proceso. Ese proyecto de ley ni siquiera llegó a ir a Cámara de Diputados, ¿verdad? Para que termine el trámite legal, por un lado. Y por otro lado, y los otros parlamentarios que en este periodo parlamentario fueron echados, sí, ¿verdad? Recientemente comprobado. ¿Por qué a ellos le vamos a cambiar las reglas de juego? No. Yo creo que hay mayorías circunstanciales. Mayorías circunstanciales, intereses, ¿verdad? Tomás, vos no me echás a mí, yo no te echo a vos, ¿verdad? Hay hechos muy graves que han hecho otros senadores. ¿Usted cree que se está pagando? ¿Que los senadores yo no creo están pagando para que se vote así, no haya quórum? Pero Carlos, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Esto es una realidad y lastimosamente así se manejan los políticos. En vez de ser una posición seria, sensata, responsable, llevar adelante políticas públicas que puedan ayudar, ¿verdad?, a efectivamente desarrollar el país, poner en orden todas las cuestiones sensibles, ¿verdad? No. Les va a molestar. Hay muchos medios de prensa, no digo medios de prensa, ¿verdad?, en las redes sociales, sí, que instalan una posverdad. Todas estas mentiras, ¿verdad? Y hay ciertos funcionales, ¿verdad? Yo espero que cuando esto se aclare y cuando se aclaren otras cosas, y cuando estos parlamentarios a quienes ellos no responden, ¿verdad?, el Surtidor, el Trueno, EA, ¿verdad?, y algunos otros más, digan o cuestionen, ¿verdad?, ¿por qué en este sentido los senadores? Bueno, entonces, acá, Carlos, vamos a hablar con la verdad. Y la gente tiene que conocer la verdad. La responsabilidad que tienen, ¿verdad?, los medios de prensa es muy importante. Y yo creo que la ciudadanía necesita comenzar a traer debates importantes que van a cambiar la realidad paraguaya. Ahora, ¿usted cree que los medios de prensa están jugados también? ¿Juegan también su papel? Yo no digo los medios de prensa. Yo creo que hay medios de prensa que responden a intereses que me parecen reales, ¿verdad? Sí, todos tienen intereses. Todos tienen intereses, ¿verdad? Sí. Hay ciertos periodistas que tienen, ¿verdad?, cierta tendencia. Lo respeto. También, yo creo que la pluralidad es buena, ¿verdad? Pero independiente del sesgo que uno pueda tener, no quiero hablar ni de derecha ni de izquierda, no, tiene que haber pluralidad, se tiene que debatir, no tiene que haber censura, pero así también, cuando la verdad sale a la luz y se equivocaron, tienen que reconocer la verdad. ¿Y qué va a pasar con el senador una vez, si se llega a aclarar todo este tema? ¿En cuánto tiempo ustedes estiman que se aclararía el tema de las propiedades? Mira, yo tengo, a ver un poco, no traje el de Codar, Herrera. Nosotros vamos a pedir al MADE, no sé, entrar a aclarar las cosas, lleva su trámite, su tiempo, sí, pero si tarda un año, adelante, vamos a tratar de que sea lo más rápido posible, de que se haga la mensura lo más rápido posible, y espero de que pida disculpas públicamente. 1. 2. Si efectivamente tenía alguna duda, existen ¿por qué no se va a denunciar a la Fiscalía? Es una jugada política. ¿Por qué no va a preguntar a registros públicos? El estudio 30 añal, nosotros somos propietarios hace, no sé, desde el 2015, 14, ¿verdad? El estudio 30 añal, ¿verdad? ¿De quién era? No, sí. Zavala se apropió de una propiedad en el parque. Listo, son las reglas del juego. Esto es el circo romano. Estamos nosotros en la arena. Ahora, con la verdad se construye. Nosotros vamos a seguir diciendo las cosas aunque no le gusten. Bueno, y hoy ustedes iban a votar por la pérdida de investidura de los dos senadores, si es que se llevaba a cabo la sesión. A ver, nosotros... Tanto la de Friedman como la de Zacarías. Nosotros estamos convencidos, ¿verdad? Y esto tiene su proceso, tiene que ejercer la legítima defensa si termina. Yo no creo que podamos hacer los dos en un día, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que nada debe, nada teme. Uno tiene que acercarse a presentar las pruebas. Pero esa era la posición de Patria Querida. Esa era la posición de Patria Querida, sí. La pérdida de investidura de los dos. Sí. Ajá. ¿Y cuándo se trata su pérdida de investidura? La mía entró por pedido de PEMAS y... Eran dos partidos que no tienen representación parlamentaria. Y el Partido Comunista. Partido Comunista. Sí. Entró
si alguna bancada, algún partido se quiere hacer cargo, adelante, y me toca a mí demostrar si es cierto o no. Me va a venir bien, me va a venir bien. Bueno, y por último, le tengo que tocar, ya quedan solamente 2 minutos de tiempo, pero lo último, totalmente, vamos a cambiar de tema radicalmente. ¿Qué piensa de lo que pasa con Oscar Denis? Carlos, ese es un tema muy sensible. Yo respeto. A ver, Oscar tiene 3 situaciones que realmente son complicadas, ¿verdad? Uno es la edad, su estado de salud y el hecho que él sea un preso político, ¿verdad? Y referente a lo que puede ocurrir, yo creo que nunca uno debe perder la esperanza. Yo te digo por experiencia propia, vida, claro. ¿verdad? Porque yo en algún momento ni yo tuve esperanza estando dentro de volver a la libertad. Imagínense los familiares, pero lo que último uno pierde es la esperanza. Y me gustaría quedar ahí por respeto a la familia, a los secuestrados, ¿verdad? Porque yo creo que es una situación muy, muy complicada y tenemos que trabajar para erradicar este mal del Paraguay. Sí, definitivamente, sí, es así. Bueno, senador, gracias por venir. Tiene que venir más a menudo, no viaje tanto por el interior, venga. le cuento algo. Sí. Durante 2 semanas, porque hace 2 semanas, ya más de 2 semanas que le invité a usted para que esté en el péndulo, intenté que estuviera alguien del Frente Guazú, también para charlar sobre este tema y debatir sobre este tema. Lastimosamente, todos los miércoles tienen y probablemente tengan muchas ocupaciones, ¿verdad? Pero me gustaría, y lo digo públicamente, que pudiera alguna vez este tema debatirlo también con ellos, porque creo que es importante debatir, llegar a acuerdos, respetar las diferencias, pero ir para adelante. Ir para adelante, con propuestas, solucionar el problema a la gente. Es muy sencillo. Digo, si debe 80 millones de dólares, ¿verdad?, para cerca de las 4 millones de hectáreas que tiene, para cerca de las 1.050 colonias agrícolas que no tiene tituladas y la cantidad de personas que habitan dentro de ellas, ¿verdad?, 80 millones de dólares no es dinero. Sí, para solucionar. Gracias, senador Fidel Zavala, por venir. Un gusto, Carlos. A la vuelta de la pausa, otro tema igualmente importantísimo, la educación durante esta pandemia y qué va a pasar el próximo año. Ya volvemos. Regala a lo grande. ¿Escuchaste bien? A lo grande. Sí, porque llegó la promo de tus sueños. Y vos podés ser el flamante ganador de 3 increíbles premios. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetro, full equipo, combustible gratis por 1 año. Y como si todo eso fuera poco, además, 50 millones de guaraníes en efectivo. Comprando cualquier producto ya estás participando. Aprovecha los mejores precios y la mejor variedad de productos para el hogar. No esperes más. Vení, comprá y gana. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya entramos en el último bloque del péndulo y estamos en compañía acá con Luis Fernando Ramírez. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Gracias por venir. Y desde su casa y vía Zoom, estamos en contacto también con la ex ministra de Educación y también psicóloga Marta Lafuente. ¿Qué tal, doña Marta? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Luis, y a toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir de la educación en el 2020? Yo leía algunos artículos en el de psicólogos, pedagogos en otros países del mundo, señalando que en realidad el 2020 puede considerarse como el año del fracaso de la educación en general. En Paraguay, ¿cómo ustedes lo toman, teniendo en cuenta todo esto que pasó, las clases virtuales, etcétera, etcétera, y lo que saben de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos calificar a la educación en el 2020 en Paraguay? Marta, comenzamos contigo. Sí, yo creo que es una profundización de la crisis que tenemos, fundamentalmente esta desigualdad, exclusión que se reproduce en la escuela, que se produce en la sociedad y se reproduce en la escuela,
por lo menos no hay todavía muchas evidencias, pero se percibe que hay una profundización de esas brechas que ya traíamos. Y ayer escuchaba un informe de América Latina que ya los niños y las niñas latinoamericanas tienen como 2 años de rezago frente a otros estudiantes del mundo, y que con esta pandemia estamos pasando a 2 años y medio por lo menos. Entonces, es muy profunda la crisis, por tanto, esto no se va a resolver de manera tan simple y de manera paliativa, digamos, con medidas simplemente de compensación, porque muchos niños y muchas niñas dejaron la escuela, no solamente que no están aprendiendo lo que tienen que aprender, sino que están desconectados, expuestos a dificultades alimenticias por la pérdida de trabajo de sus familias. En fin, el deterioro social es mayor para muchos grupos sociales y nadie queda bien parado frente a esto. Entonces, la magnitud de la crisis hay que tomarla, no hay que negar, porque igual se va a notar. No hay que ponerle parches a esto, sino a asumir con la crudeza que esto supone. Luis Fernando, vos me decías en la radio, en la 180, que lo que este año sirvió, es decir, no sirve para nada porque ya estábamos mal, seguimos estando igualmente mal con la pandemia. Es así, Carlos. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue desnudar, fue sacar el velo. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión muy importante. Es decir, el niño se quedó en la casa. La tarea, el ejercicio de aprendizaje lo hizo en la casa. Entonces los padres podían ver. Nos decían, y aquí no hay sector que se salva, ni el público ni el privado, esto nomás lo que dan, y eso nomás lo que dan, presencialmente o, en este caso, digitalmente, virtualmente. Sí. Entonces, tenemos nosotros evaluaciones y evidencias que la educación no salió, no arrancó. Profundizó, como dice Marta, esta pandemia a nivel mundial, profundizó. Aquí tenemos que entender algo. La sociedad para la cual fue creada la escuela, así tal cual la conocemos, hoy ya no existe. Entonces, la escuela ya no responde a la necesidad que hoy tienen nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces necesitamos una reforma, y eso es o una transformación o, yo digo, una reevolución en la educación. Porque lo que hay no sirve. Y eso nomás lo que evidenció la pandemia, nos puso de frente a eso, y hoy podemos todos ver, había sido lo grave que era que la educación no funciona. No funcionaba. Ahora, Marta, vos fuiste ministra cuando se realizó el primer SNEPE, y están los resultados, se hizo el segundo, se dieron a conocer no hace mucho tiempo los resultados del segundo SNEPE. ¿Son confiables esos resultados? ¿Se pueden decir que son confiables, son válidos, no hay errores? El SNEPE tiene más de 20 años. Sí. Las primeras evaluaciones han sido muestrales para tener un monitoreo si efectivamente la distribución del conocimiento previsto en el currículum estaba siendo apropiado por niñas y niños en el sistema educativo. Ese era el objetivo. Después, cuando me tocó estar en la gestión del ministerio, lo que hicimos fue una primera evaluación censal en el 2015, porque queríamos tener una línea de base. Censal, no muestral, censal. Censal, sí. Esa es la diferencia. Medición para todos, sí. ya con otro objetivo. Ver la línea de base para comparar después en el 2018 con la serie de medidas que iniciábamos con las inversiones tanto de los recursos del Tesoro como los recursos adicionales y complementarios del Fondo de Excelencia y, por supuesto, las cooperaciones internacionales y principalmente los de la Unión Europea. Entonces, el objetivo fue monitorear efectivamente dónde están las niñas, los niños de cada uno de los
finales de ciclo. Entonces, desde el 2010 tenemos un modelo de evaluación que ya son comparables para medir el progreso o no de los estudiantes. Hay un gran avance en el sistema de medición. Y hay que decir dos cosas acá. La primera es que el sistema de monitoreo de la evaluación de los aprendizajes es una de las formas de conocimiento de cómo está marchando el sistema educativo. De ninguna manera se puede tomar como el único elemento ni pretender que con esas mediciones sepamos efectivamente toda la integralidad. Segundo, ¿para qué se mide? Se mide efectivamente para ver de qué manera están operando las políticas públicas sociales y las políticas educativas y también las de salud en el desarrollo integral de niñas y niños. De ninguna manera y jamás el objetivo ha sido rankear, por ejemplo, o sea, establecer un ranking, porque pueden haber sistemas educativos de corte liberal que quieran rankear. El objetivo de Paraguay, al contrario, es seguirle a esa predicción que da la CUNA y a ver si la escuela está efectivamente compensando o deteriorando. Entonces, la evaluación es una forma de conocimiento científico y la ciencia es una manera de conocer la realidad, que puede chocar con la creencia, puede chocar con los mitos, puede pelear con las leyendas, en fin. Y la diferencia que tiene el conocimiento científico con otras formas de aproximación es que conocemos sus límites, sus alcances y el margen de error. Entonces, con el margen de error se puede decir hasta qué punto efectivamente, por ejemplo, las pruebas, qué parte de la prueba efectivamente se debe al conocimiento o no de las estudiantes y de los estudiantes y qué parte se debe al error muestral, al sesgo que tiene cualquier forma de aproximación. Y eso se informa, se conoce y tiene un límite. Pasa que en este país generalmente quieren desacreditar esas mediciones. ¿Por qué? Porque es la manera de seguir con las políticas de insumo y con las declaraciones de afirmación nada más del político de turno interesado en eso. Entonces, la educación es una ciencia y tenemos que acostumbrarnos a construirla con los instrumentos correspondientes. Entonces, las evidencias que tenemos tienen sus márgenes de error, pero están informados. En el caso de la evaluación del 2015 pueden encontrar todo el detalle de la ficha técnica y un informe muy pormenorizado de todas las características y de los alcances de esa evaluación. La prueba del 2018, conocemos los resultados, pero yo por lo menos no he accedido a lo que se llama la ficha técnica o el detalle de esas evaluaciones. Y lo último que quiero señalar es que es muy difícil que los grupos de investigación y de evaluación se arriesguen a inventar un resultado porque nos movemos en la comunidad científica internacional. Estamos asociados con el laboratorio latinoamericano, estamos en relación con la OCDE, el sistema PISA. Entonces, los expertos nos monitorean y nosotros también consultamos como país. De todas maneras, creo que la evaluación del 2018 le falta ese otro paso, que si bien ya llegaron a las escuelas con los datos, creo que le falta esa información de la ficha técnica en detalle para que no se instale una nueva desconfianza más y decir, no, respondieron nomás luego así como quisieron, porque además las evaluaciones son muy consistentes una con otra. 10 años de consistencia nacional e internacional, prueba curricular, prueba de competencia ciudadana, es decir, por donde miremos, quiere decir que algún problema tenemos. Discrepan en algunos valores, pero en el conjunto de los aspectos que se evalúan, hay una consistencia que es con lo cual se triangula científicamente unos datos y otros. Entonces no es cualquier prueba y está hecho con parámetros de rigor probado.
La tristeza que yo tengo con la evaluación del SNEPE es que nuestras universidades hasta hoy no calificaron para, por ejemplo, elaborar los procesamientos. Las pruebas se toman aquí, se llaman a concurso, los procesos de análisis y elaboración de informe, y nunca una universidad paraguaya pudo ganar eso. Quiere decir que el conocimiento científico en materia de la cultura de la evaluación, los instrumentos de evaluación, la ciencia de la evaluación no han permeado todavía en nuestro sistema de educación superior. Y esa es una gran limitación de nuestro país. Perfecto. Ahora, Luis Fernando, el tema de la evaluación. Finalmente, el informe PISA también revela que no hay muchas diferencias, vos que estás en un colegio privado, finalmente en el resultado de la calidad de la educación entre las escuelas y colegios privados de las escuelas públicas. No hay mucha diferencia y el último informe PISA nos demuestra que estamos por debajo del mínimo exigido. Sí, así es. Salvo alguna que otra materia, pero en general estamos por debajo del promedio, del mínimo establecido para las pruebas PISA. Eso significa un gran fracaso educativo. Así es, del sistema educativo nacional. Cuando decimos sistema educativo, decimos escuela pública y escuela privada. Sí. Es el sistema educativo, es el modelo educativo que ya no da más. No importa en qué gestión tenga. Y ahí hay que decirlo, y las pruebas reflejan, hay solo una punta, un 5%, sí, 5%, que refleja también el 5% de la punta, tanto pública como privada, que está en vanguardia. Eso también es una realidad. Ahora, yo quiero hacer dos comentarios de lo que decía Marta. Nosotros tenemos que entender, fíjate vos lo que es el SNEPE, es la política pública más sostenida en los últimos 20 años. La única sostenida. Han pasado distintos ministros. Y con dos censales. Imagínate. O sea, es lo más sostenido. Tenemos que celebrar, tenemos que cuidar y tenemos que proteger el SNEPE. Porque ha resistido a todos los embates políticos y los cambios que cada 2 años se hace dentro del ministerio cuando va un ministro y viene otro. Entonces, ese es un primer motivo de alegría con la prueba. Y el segundo motivo que, conversando con Marta en todos estos días, analizando, me enseñaba, fíjate que se puede ver, Carlos, si sabemos leer las pruebas, que todos los chicos que terminan ahora el 3er grado, que participaron de la educación inicial dentro del rendimiento negativo, son los mejores. Hay una política pública realizada en primera infancia que ya da sus resultados. Mejorable. Que tenemos que invertir más, pero cuando algo se hace sostenidamente en el tiempo, con la incorporación de distintos sectores, como fue la primera infancia, ahí ya llegan los resultados. Y rápidamente. Y rápidamente, Carlos, ¿en cuánto tiempo? En 4 o 5 años. Entonces, esto es lo que nos tiene que animar cuando leemos las evidencias. Las evidencias nos tienen que ayudar para decir, en esto estamos acertados, en esto estamos errados. Y avanzar, no tomar como un juicio de valor y decir, no, sino cuáles son las políticas que vamos a implementar. Y ahí nos aplazamos todo en educación cuando decimos, porque bien decimos, el sector privado tampoco le está aportando cambios, porque reproduce un modelo y un sistema que ya está perimido. El grave problema que tenemos es que la educación es normalizada, es decir, ¿qué tiende a hacer? Como sigue la vida industrial, la escuela tiende a reproducir, usa los mismos principios. Fíjate vos, ¿cuál es el principio de la industria? Hacer todos iguales. El alumno que es diferente hoy está fuera de la escuela. La escuela es una máquina de dejar excluidos, es una máquina de dejar alumnos fuera del sistema. ¿Por qué? Porque no son todos igualitos y padronizados. Margina tanto a los peores como a los excelentes. Totalmente. Porque son problemas. Y fíjate vos, el que no entra dentro de la norma se queda fuera. Entonces hoy la escuela excluye toda la genialidad, toda la inteligencia, todo el talento de los niños está fuera de la escuela. Entonces, por un lado. Por otro lado, tenemos que usar otros indicadores, como dijo Marta. Vamos a las pruebas de Itaipú, que todos los años se hace con los mejores alumnos, todos los 5, los que sacan 5. Más del 70% no pasan las pruebas, Carlos. Vean los diarios. Entonces,
¿Qué nos está diciendo eso? Que hay un sistema que no funciona, que hay un sistema que se sigue manteniendo para mantener toda una comunidad que vive de la educación, que no es menor, por cierto, pero que a la hora de la verdad no está funcionando, no está cumpliendo con su trabajo está pasado y tenemos que renovar. Esto no quiere decir, como piensan algunos, que todos los maestros se van a quedar afuera, no es así, pero sí tenemos que tener una reconversión de la malla curricular, de lo que se enseña, de cómo se enseña y de cómo se evalúa, que son los ejes de la escuela normalizada. Eso tenemos que cambiar profundamente. Marta, ¿cómo calificás al 2020 educativamente hablando? Bueno, ustedes conocen mi pensamiento. Yo hice una manifestación por escrito y pública del plan que se había lanzado y bueno, en este tramo uno escucha, no estoy hablando con investigaciones, pero sí con palpar la realidad escuchando a los distintos actores. El problema de la exclusión se profundizó. Primero porque hubo una metodología central que fue a través de unas plataformas. ¿Y qué pasa con los que están excluidos y no acceden a eso? Los cálculos en América Latina son sorprendentemente altos respecto de los chicos doblemente desconectados. Así, por un lado ya en términos sociales y segundo, la exclusión digital es también una forma de exclusión social. Entonces, eso se profundizó. Ahora, la cuestión es cómo se va a encarar para efectivamente recuperar a esos estudiantes, porque ya nosotros tenemos una alta tasa de desgranamiento. Fíjense que la última cohorte, que por lo menos yo tengo los datos del 2018, que de los 100 que ingresaron en el primer grado, en el 2018, llegaron al último curso de la secundaria solamente 44. Entonces, con pandemia, ¿qué podemos pensar? Entonces, esos datos no tenemos que mirarlos como una foto. Siempre insisto en que tenemos que construir una interpretación. Entonces, si esos eran nuestros números y ahora eso se tiene que estar complicando muchísimo más. Entonces, creo que más que quedarnos en el análisis del 2020, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en la más grande transformación social, y yo no creo ya que tengamos que mirar solamente el 2030, creo que ya tenemos que pensar en un Paraguay 2050, porque estas transformaciones, estos cambios, estas magnitudes de cambio requieren generaciones enteras. Falta muy poco para el 2030 y los indicadores de la Agenda 2030 no están siendo muy auspiciosas y más todavía con este proceso. Entonces creo que seguir paliando y seguir dando vueltas en este proceso, sin duda hay cuestiones que se pueden ganar y se pueden avanzar, pero creo que es la ocasión de esta gran ruptura para empezar a pensar en el más grande de los cambios, que es el cambio cultural del Paraguay. No solamente ciencia y matemáticas, sino todo el proceso de acceso al conocimiento, a las artes, al deporte. Y digo pensar en generaciones porque los chicos que están naciendo en estos años efectivamente van a ser los egresados ya de la promoción 2050. Sí. Entonces hay que dejar de mirar por periodos de gobierno y hay que empezar a mirar por generaciones y por el derecho de los sujetos. El sujeto que se excluye de la educación nunca lo vamos a recuperar con políticas compensatorias. Siempre vamos a tener que estar en asistencialismo y tampoco vamos a resolver. Así que estamos frente a la historia del mayor cambio cultural y social del país. ¿Los tomamos o nos quedamos a la vera de la historia? Y no vamos a ser nosotros, ya vamos a comprometer a las nuevas generaciones también. Creo que hay que tener aspiraciones muy elevadas y compromisos a muy corto plazo.
Tenemos la evaluación del plan de primera infancia, cuyo mandato fenece en este 2020. La reforma puso su horizonte temporal al 2020. Quiere decir que nos quedamos sin aspiraciones, nos quedamos sin hoja de ruta, nos quedamos sin un futuro comprometido en términos de contrato social. Es cierto, está la Constitución, pero el sector educativo tiene que trabajar de una manera tan dinámica, tan promisoria, porque de lo contrario el Paraguay no tiene ninguna posibilidad de seguir siendo un país. Sí, Luis Fernando, ¿y vos cómo calificas? Yo veo, Carlos, que... por ejemplo, sí. no hay evaluación. No hay. Este año no va a haber evaluación, es decir, todos van a pasar de grado y curso, Carlos, sin evaluación. Siempre es así. No, te voy a explicar por qué. Bueno, pero están los famosos exámenes que disimulan. No, pero esos exámenes disimulan, porque vos sos papá y tu hijo tiene todos 5. Sí. ¿Y qué te dice eso? Es más, cuando tu hijo, todos 5, medalla de oro de la escuela, de cualquiera, pública o privada, se va a la universidad, no ingresa. Sino hace aparte un cursillo, y una especialización, no ingresa. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las notas? No caigamos más en esa trampa. ¿Van a pasar todos o no van a pasar? No mueve la aguja. Es lo mismo. No mueve la aguja, Carlos. Pero no digo yo. Hay evidencias. Vean los resultados. ¿Qué sabe hacer un medalla de oro de un colegio? Yo te pregunto, ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso te baja el promedio si vos querés una beca, por ejemplo. Sí, claro. Sí, claro. Sin duda. Te digo, es decir, hay otras situaciones que, cierto lo que decís, pero también ponete desde el punto de vista del chico, que no va a ser evaluado, qué nota se le va a poner. Y al no tener evaluación, eso le baja en el promedio cuando quiere una beca. Sí, eso es para los chicos que están terminando y me parece, o para su promedio general. Está bien, exacto. Es correcto. Y eso hay que manejar, por eso yo digo, yo soy muy crítico con las notas y con la evaluación. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en otra... ¿Cómo medimos te voy a poner un el ejemplo, progreso de los chicos? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros instalamos en algo que se pensaba que era imposible, que los niños de 8 años tengan matemática en forma digital. Instalamos una app, sí. Los chicos en nuestro portal acceden, están haciendo el ejercicio, y un niño hoy de 3er grado está haciendo ejercicios de 4º grado. Sí. Esa app me muestra qué tipo de ejercicios hace, cuántas veces entró, 3.000 ejercicios hizo. ¿En qué está fallando? ¿Cuál es su error de cálculo? ¿Cómo es? Si es de atención, si es de comprensión, todo me desarrolla la app. Todo. Yo tengo un registro, una radiografía como nunca del pensamiento y el desarrollo matemático de ese niño, a costo de nada, ¿verdad? Entonces, esa es la evaluación que nosotros necesitamos. Yo no necesito un examen que le ponga una calificación que yo no sé qué quiere decir, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar son 3 cosas. Tenemos que analizar lo que estamos enseñando, tenemos que analizar el que está enseñando y tenemos que analizar lo que estamos evaluando. Tenemos que transformar eso, tenemos que buscar otros mecanismos de medición y de evaluación que sean más consistentes y que busquen otras realidades, como por ejemplo, que los alumnos comprendan lo que leen. Sí, 80% de los alumnos que terminan la escuela no comprenden lo que leen. ¿Y por qué eso es grave, Carlos? Porque ese alumno después no puede estudiar sociales, no puede estudiar ciencia, porque como si no comprende lo que lee. No puede entender la importancia del por qué es necesario el distanciamiento, ponerse tapabocas y lavarse las manos. Cosas básicas. Que son básicas. Así mismo. ¿Verdad? Eso es cierto. O sea, somos analfabetos funcionales. Entonces tenemos que buscar nosotros otras vías, tenemos que darle a la educación otro ropaje, tenemos que darle a la educación otra metodología de trabajo, de enseñanza y otros contenidos. Entonces, eso es lo que nos trajo la pandemia, la posibilidad de que a todos nos duela la educación para que podamos intervenir y hacer algo. Ojalá termine siendo positivo. Yo creo que sí. Ojalá que termine siendo positivo. Y finalmente, Marta, 30 segundos. ¿Cómo se podría mejorar? En 30 segundos, a ver si sos capaz de, como una buena psicóloga, resumir en 30 segundos qué se puede hacer rápidamente para mejorar. Yo creo que hay que mirar el largo plazo y empezar a cambiar ciertos hábitos. En ese sentido, hay muchos hábitos que la escuela puede empezar a transformar, como por ejemplo, no perder días de clase, no dejarle a nadie atrás, es decir, tener una conciencia y una práctica muchísimo más inclusiva.
nosotros con mucha facilidad dejamos en segundo lugar la educación. Es cierto, nuestra sociedad está enseñando que la educación no es la vía mediante la cual se produce la movilidad social. Son otras malas prácticas las que llevan a la movilidad social. Entonces, vamos a tener que empezar a pensar y a desconstruir esas naturalizaciones o esas maneras tradicionales de ver las cosas y efectivamente poner en el centro a la educación como que le pelee a la cuna, porque hoy la cuna decide efectivamente la trayectoria de la gente y ya tiene que ser la educación. Perfecto. 30 años de democracia tiene que darnos ese pasaporte ya. Perfecto, gracias Marta por estar desde tu casa, muchas gracias. Luis Fernando, rapidito. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de renovar. Quiero decirte que todos los cambios en el mundo se dan así. El Imperio Romano llegó a su máxima cristalización y desapareció. Esta institución llamada escuela llegó a su máxima cristalización y va a desaparecer, querramos o no. ¿Por qué? Porque fue creada para una sociedad que ya no existe. Esta es la gran oportunidad que tenemos de ponernos de acuerdo en la sociedad paraguaya, todos los actores, sin dejar a nadie afuera, y construir un modelo educativo nacional donde pongamos una o dos políticas nomás. Yo le pediría una sola cosa hoy. Así como tenemos el SNEP, vamos a instalar esas rutas tecnológicas y vamos a dotarle de tecnología a nuestras escuelas. Eso puede ser el principio de una gran transformación educativa. Así de sencillo. Perfecto, muchas gracias. Y para terminar nomás, hoy leía un artículo que hablaba que los chicos digitales Sí. los chicos digitales actuales son la primera generación de chicos con menor nivel intelectual que sus padres. En realidad está referido al cociente intelectual. Y que es muy normal y tiene que ser así porque eso mide dos cosas. El cociente intelectual o el CI mide el pensamiento lógico, matemático y lingüístico. Y eso está hoy disminuido porque los jóvenes están en un lenguaje digital, en otra cosa. Gracias Luis Fernando, gracias Marta Lafuente, gracias a ustedes también por otro miércoles más. Hasta la próxima.